Buenas tardes, jóvenes. Bien, ¿cómo les ha ido con su práctica? La 1. Todos han entregado, ¿no? Bien, para mañana tienen la práctica número 2. No sé cómo les está yendo. Bien, de todos modos voy a volver a explicar. La anterior clase les había adelantado, ¿no? A ver, que sigan llegando sus compañeros. Bien, tenemos que me dijeron que trabajan. Es por eso que no tuvieron tiempo para hacer alguna práctica. Pues entonces, hoy que tienen clases conmigo, me imagino que tienen tiempo, ¿no? Entonces ahora se van a poder hacer esta práctica 2, que no es muy complicado. Bien, para esas personas, más el resto me imagino que ya ha leído y quizás se lo tenga hecho o ya un cierto porcentaje de avance, ¿no? Bien, dice, ¿no? Diseñar un amplificador con el integrado TDA 2030 que tenga una ganancia de 280 sin distorsión para una señal de entrada de voltaje de entrada 25 milivoltios y una frecuencia de 650 Hz. Deberá poder suministrar potencia a una carga de 8 ohmios. La fuente de alimentación es simétrica de más o menos 15 voltios. Verificar su resultado en simulación. Bien, entonces lo único que ustedes tienen que hacer es agarrar la ecuación que corresponda, ya, y en función a los componentes que se tenga, calcular la ganancia, ¿no? Pero calcular los componentes, ¿sí? Podrían darse R1 o R2, tuvieron que calcular y con darse como valor R1, ¿no? O tomar el R1 que tienen ahí del circuito, que es del fabricante, y despejar de la fórmula R2. El objetivo es tener un resultado de 280, ¿no? ¿Sí? Esa es la ganancia. Para la simulación o funcionamiento del circuito tienen que utilizar un voltaje de entrada de 25 milivoltios y una frecuencia de 650 Hz. La resistencia de cargas de 8 ohmios, ¿sí? Y el voltaje de alimentación, que tiene que ser simétrica, es de 15 voltios, más o menos 15 voltios, ¿no? Bien, entonces calculan y verifican su resultado en simulación. ¿Ya? Enseguida les muestro. La práctica se puede hacer en 10 minutos a 15 minutos, ¿no? Pero háganlo con calma. De todos modos tienen que hacer su informe. Bien, entonces tengo acá, les voy a mostrar este. Prácticamente es este, ¿no? Bien, esta es la práctica 2, ¿no? Lo que ustedes tienen que haber hecho es ver qué ganancia tiene este, ¿sí? A través de la ecuación y sí, a través de simulación, ¿no? Bien. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es diseñar. Este es el circuito que nos propone. Tiene una ganancia, no sé cuánto les ha salido. ¿Cuánto les ha salido la ganancia para este circuito que es el simétrico? Alguien que haya presentado en la práctica 1.
ver, alguno de ustedes? Nadie ha hecho la práctica 1. Tenía que haber presentado ayer, ¿no? ¿Qué hacemos? No puede ser que nadie haya hecho la práctica. Bien, estaba complicado, jóvenes. Bien. Bien, no era tan difícil. Era simplemente aplicar la ecuación, obviamente verificar que este circuito es un amplificador inversor o no inversor. Si nos damos cuenta, los otros componentes asociados que no tienen que ver con la teoría que habíamos visto, los que están trabajando para el circuito de polarización son este de retroalimentación y este sería el que va a tierra, ¿sí? Entonces tendríamos el R2, el R1 de nuestra ecuación. Lo que tenemos que es sustituir estos valores, 22K y la de 680. Porque el resto son componentes que no tienen nada que ver con el circuito de configuración como no inversor, ¿no? La entrada va directamente a la entrada positiva, ¿sí? Bien, bacán. Bueno, vamos a calcular. No era difícil, qué pena que no hayan podido hacerlo. Bien, R2, la de retroalimentación, ¿sí? De la salida a la entrada inversor. Del inversor a tierra el R1. Por tanto, tengo 22K. Eso es 22K, ¿verdad? Por 10 a la 3. Dividido entre 680. ¿Sí? Más 1. Nos sale una ganancia de 33.35. La ganancia es de 33.35. Bien, esa es la ganancia. Esta teoría, ya he terminado mi teoría, lo verifico con la práctica, ¿sí? Tengo una entrada de 100 milivoltios, ¿sí? 100 milis es mi voltaje de entrada. De ahí 100 milivoltios.
voltaje es de salida 3.30. Voltaje de salida veo es 3.30 voltios. La ganancia, según la teoría, es igual a voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Bien, sustituimos estos valores voltaje sería 3.3 dividido entre 100.000, ¿no? 3.3 dividido entre 100 exponente menos 3, 100 me sale 33. ¿Sí? Y bien, comparo lo teórico con lo práctico. Con lo teórico tengo 33.35 y en el práctico me sale 33. Fin de la historia, ¿no? Eso era. Bien. Entonces, este amplificador tiene una ganancia de 33.35. Teóricamente, 33 en forma práctica. Bien. Entonces, el requerimiento es otro, ¿sí? Nosotros debemos tener una ganancia de 280. ¿Sí? Bueno, pues como mis componentes asociados para la ganancia son estos, pues voy a trabajar con estos. Tengo mi fórmula, que es 1 más R2 sobre R1. Esto mejor lo vamos a hacer en la pizarra. Y esto lo expliqué también en la anterior clase. Bien, entonces tengo la ganancia igual a 1 más R1 de 2 sobre R1. ¿Sí? Bien. Este circuito tiene como resistencia R de 680. Aquí voy a colocar una resistencia de un K. Va a ser más fácil mi... Vale. Lo vamos a dejar como está. 680, ¿no? 680 ya que queda así, no afecta en nada. Bien, entonces. Y la ganancia vamos a hacer para 100 de ganancia, ¿ok? Y ese es como se lo va a hacer la tarea. Entonces coloco 100 de ganancia, eso es lo que me está pidiendo, que haga un aplicador de una ganancia de 100. Y agarro mi circuito, R1 680. Bien. Incógnita, R2, no es nada complicado. R2. Este que está sumando pasa a restar. 100 menos 1. ¿Sí? Este que está dividiendo pasa a multiplicar.
Bien, pues pongo eso en la calculadora, tampoco es difícil. 100 menos 1 igual por 680. Me sale 67.320. Complicado, ¿no? Ese resistorcito. 67.320. $67.3 cas, ¿ver? Bien. Punto 3. Bien, me fijo teóricamente el voltaje de salida es de 9.9 voltios. El de entrada tenemos, no se cambia, 9.9 voltios. Entonces, si reemplazamos a esta ecuacióncita, 9.9 sobre 100 milis, 9.9, estoy verificando ahora, ¿no? Ya he diseñado, ¿sí? Coloco aquí mi resistor y tengo teóricamente esa ganancia, pero en la práctica voy a verificar. 9.9 voltios sobre 100 milis. Se fijan, tengo una ganancia de 99, ¿sí? Ya redondeado a 100, lo que me pedía la teoría. ¿Sí? La teoría bueno, el requerimiento era una ganancia de 100. He conseguido tener una ganancia de 99, ¿sí? Eso más este gráfico, ¿sí? Que se note bien ahí, 9.9, ¿sí? Con las divisiones, vean ustedes, se note bien la ganancia también, que se note bien, ¿sí? Que se pueda leer bien, ¿no? 100 milis, no sé con qué datos les ha dado, en este caso tienen de 25 milis, ¿sí? A esa frecuencia. Bueno, con todos esos datos ustedes tienen que realizar esta práctica, ¿no? Bien, me mandan la foto de esta, la del osciloscopio o del graficador, cualquiera que hayan trabajado. En el informe tiene que estar esto resuelto y esto también, ¿sí? Todo el procedimiento, ¿sí? Todo lo que se hizo para obtener esto, ¿sí? Y toda la verificación de cómo está funcionando y cuánto de ganancia práctica tengo. Eso es en su informe. Esa es la práctica 2, en este caso ya está resuelto. Hagan ustedes con los datos que tienen. Bien, como mañana es la presentación de esta práctica, pues entonces espero que les vaya bien. ¿Sí? Bien, qué bacana que la anterior práctica no hayan hecho, tienen 0 ya de entrada. Hagan esta práctica, ¿ya? Entonces, como algunos me han dicho que tienen que trabajar, entonces ahora tienen clases conmigo, tienen hasta las 7:30, 8, pónganle, no sé. Han visto, no he tardado mucho en hacer la práctica. Sáquenle fotos, manden, así que tienen esta ahorita para hacer. Y los que no tienen trabajo, entonces háganlo con más calma, ¿no? Mañana hasta la medianoche la presentación. Entonces traten de responder, jóvenes. Bien, entonces los dejo trabajar. Cualquier duda me consultan. Dime, Nelson.
consulte que el, todos los videos guardados o subidos ahí en plataforma, lo vamos a poder abrir posteriormente, porque alguna vez, por ejemplo, necesitamos volver a revisar, digamos, los videos anteriores. ¿Lo vamos a tener ahí archivado o se va a cerrar junto con el cierre de la materia? Se va a cerrar cuando se termine el semestre, porque eso controlan los administrativos, los que administran la plataforma. Entonces, si deciden vaciar los megas que tiene su servidor, lo van a vaciar. Pero pueden bajarse esos videos, ¿no? Bueno, de todos modos no se va a borrar hasta finalizar el semestre. El semestre que acaba en diciembre, en noviembre, pero no, diciembre, no me acuerdo. Se van a tener los videos hasta esa fecha. Si el administrador decide o necesita espacio o ve que se vuelve lento porque muchos datos hay en el servidor, me imagino que lo va a borrar. Si no, va a estar un año más, me imagino. ¿Sí? Eso ya es de ellos. Pero no creo que este semestre borre nada. Este semestre, ¿no? Para el siguiente semestre quizás todo de cero empiece. ¿Sí? Entonces, vean cómo administrar ustedes los videos que se les ha mandado. Bien, de todas maneras, esta práctica, bueno, estos ejercicios, este es un amplificador que nos da hasta 14 watts. Ahorita no se está aprovechando los 14 watts, ¿no? Se puede amplificar aún más. La mayoría de las señales de entrada son de 600 milivoltios hasta 1 voltio, ¿no? Los de audio. Si tengo una bueno, y con ese 1 voltio llegar al, vamos a poner a ver si es que no satura. Bueno, en la práctica dice que sin distorsión, ¿no? Una ganancia de 280 sin distorsión. En este caso se les puso, bueno, lo que yo hice, lo que acabo de hacer, tengo una ganancia de 100 y no está distorsionando. ¿Sí? A eso se refiere, no tiene que distorsionar. Bien, pongámosle 600 milis. ¿Sí? Aquí ya distorsiona. ¿Sí? Este amplificador con una ganancia de 100 para este tipo de entrada no trabaja, ¿no? Ya distorsiona. ¿Ok? Bien, y la potencia bien, entonces puede trabajar hasta llegar a los que pueda disipar los 14 watts. Se puede llegar. Profe, está compartiendo pantalla. No, perdón. Es que me hacen renegar, no puedo creer que no hayan hecho la práctica anterior. Bien, entonces para terminar, se puede trabajar, ¿sí? Si tenemos señales de 10 milis, pero necesitamos llegar a un voltaje hasta 600, ustedes pueden, ¿sí? Bueno, en este caso 300. Se puede acoplar aquí un amplificador con el 741 que amplifique la señal de 10 milis hasta los 300 milis para que esa señal entre, ¿no? Con la ganancia menor a este, obviamente, porque está distorsionando, y tener los 14 watts. Necesita más watts. Anterior clase ya les había mostrado otros los componentes. Lastimosamente en este no lo tengo. Bueno, esto lo estoy mostrando del Proteus, ¿no? Los que tienen el Proteus. En el mercado hay un montón. Este, 3875. Ese 3865 es hasta 56. No se mostró. El M38. ¿Sí? 56 watts tiene de potencia.
Fíjense, tiene más pines. ¿Sí? Solo se utilizan estos pines, pero ustedes tienen que ver el manual del fabricante para qué son los otros. Por lo general, voy a mostrar, con esto terminamos la clase para que se vayan a trabajar. ¿Dónde está? Se van al manual del fabricante y en ese integrado podemos tener dos, ¿sí? Dos de estos, dos LM3875. Ya por eso es que su empaque tiene más pines, el doble de lo que tenemos acá. Ya, entonces, si ustedes se bajan el manual, les va a mostrar un componente que tiene dos de ellos, que se puede sumar los dos, los 56 watts más 56, aquí como 14 más 14, 28, en el otro 56 más 56, entonces tiene una mayor potencia ahí, ¿sí? También les va a servir para utilizar la parte estéreo, el canal derecho, el canal izquierdo, ¿sí? Por eso es que tiene más pines ese integrado. ¿Cómo es que nos podemos trabajar? Agarro el manual de fabricante, como hice acá, necesito más ganancia, la ecuación está aquí, es simple como acabamos de hacer, y puedo puedo diseñar, ¿no? O directamente utilizar el que me da el fabricante y calcular a qué ganancia está trabajando. Bien, como era la práctica 1. Entonces, todos estos componentes integrados de potencia son los que actualmente vamos a ver en los equipos. Un televisor actual con seguridad vamos a tener este tipo de componentes, ¿sí? Y si nos dedicamos a trabajar con transistores, pues va a ser para retroceder y querer trabajar con televisores los antiguos, ¿no? Los de colita, los que no son LCDs ni LED. Y para controlar la velocidad de un motor, les voy a mostrar de este conectado de esta forma al motor, es un puente H. Podemos controlar el sentido de giro de un motor que trabaje con 28 watts, ¿sí? Un motor de 28 watts de potencia, ¿sí? Entonces se puede controlar. Se puede utilizar esta configuración para trabajar con un sistema de control PID, ¿sí? Que eso se va a ver en electrónica industrial 2, y controlar un motor grande, ¿no? Si necesitamos más potencia, trabajamos con integrados de mayor potencia, como este que se estoy mostrando, el LM3875, ¿no? Que es de más potencia. Incluso hay otros de más potencia y hay otros dedicados a los motores. De esta misma forma, es idéntico a estos. No se van a encontrar con diferentes. Por eso les acabo de mostrar, ¿no? El LM38 75 o 76, ¿sí? Aquí tenemos el 86, que es de 68 watts, tiene más cantidad de pines, pero eso no quiere decir que se complica nuestra situación, simplemente puede que existan dos de estos componentes estéreo, porque son de audio, ¿sí? Cuando ustedes vayan a reparar o se topen con algún componente de sonido, no van a encontrar unos 50, 60 transistores, ¿no? ¿Sí? Se van a topar con uno de estos. Y los componentes asociados, que son capacitores y resistores, que están polarizando este integrado, ¿no? Filtrando en todo caso. ¿Sí? Lo más seguro es reemplazar este por uno nuevo, ¿sí? Que va a ocurrir. Bien, entonces hay dedicados para motores también, ¿no? Estos son de audio, hay otros simplemente de propósito general de 60 o de 100 watts. Se puede utilizar tanto para audio como para controlar motores o alguna otra situación. Estos amplificadores de audio también nos sirven para controlar señales de temperatura, señales de presión. Es como un amplificador operacional.
¿sí? Obviamente para un sistema de control para temperatura no necesitamos elevar a 68 watts para entregar a un PLC o a un microcontrolador. Suficiente es el LM741, ¿sí? Que tiene pocos pines porque solo hay un hito ahí adentro, es de poca potencia, ¿sí? Es de propósito general. Se puede trabajar para audio, se puede trabajar para motores, se puede trabajar para lo que ustedes requieran, pero a una potencia muy baja, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces me, me dediqué, las prácticas son para enfocados a los integrados. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a toparnos en los componentes que vayamos a trabajar actuales, ¿no? Ahora, si alguien quiere trabajar con equipos antiguos, no es más que revisar también los amplificadores clase A, clase B. En este tipo de amplificadores podemos encontrar tipo D, tipo E, tipo F. Son más elaborados, más filtrados. ¿Sí? En este, ¿no? La construcción interna puede que esté trabajando de esa forma. Bien, entonces nos quedamos con ese tipo de componentes. Son los más actuales. Y nos resume bastante nuestro trabajo, porque tenemos ya lo que nos entrega el fabricante. Si que necesitamos más ganancia, la práctica 2 me enseña a poder ir jugando con la ganancia dependiendo de la entrada que tenga yo. Por ahí este circuito del fabricante está diseñado para una entrada de 1 voltio, pero yo necesito amplificar señales de 100 milivoltios, pero llegar a la misma potencia o llegar a el mismo voltaje de salida, pues aumento mi ganancia, ¿verdad? En ese mismo componente, ¿sí? Y las prácticas 1 es para revisar, analizar el circuito, y la práctica 2 era para diseñar, ¿no? ¿Qué es diseñar, no? Es elegir matemáticamente, como lo que hemos hecho, qué componentes voy a colocar para obtener la respuesta, en este caso cierta ganancia, ¿sí? Que también podría ser voltaje. La ecuación, lo único que cambia es voltaje de salida es igual a la ganancia, que es esta parte de aquí, multiplicada por el voltaje de entrada. Esa es la ecuación. Entonces, si mi requerimiento es en función de un voltaje de 25 milivoltios, por ejemplo, tener en la salida 5 voltios, ¿sí? Entonces, igual, tengo ya dato aquí, dato acá, me doy uno de estos componentes, reemplazo el otro, por lo general es el 2, y obtengo mi circuito. Y debería darme, ¿no?, el voltaje de salida. Esos jóvenes, entonces vayan a trabajar la práctica 2. Los videos están ahí todavía. Este lo voy a subir hoy mismo, dependiendo del tiempo que me tome en preparar el video y subirlo a YouTube. Nada más. Y bueno, después ponerlo en la plataforma. Pero necesito que trabajen, ¿no? Sí, una consulta. Dime. El escoger el componente Ajá. es lo que da la fidelidad al tema de amplificadores, o es el diseño de los componentes, como las resistencias, capacitores, etcétera. Ya. El diseño, ¿sí?, de este tipo de circuitos que estamos trabajando, ya. Bueno, para el diseño es según los requerimientos que nosotros queremos. La fidelidad ya está dada por el fabricante. Si tú cambias estos componentes por otros, tienes que hacer bueno, hay que trabajar de otra forma, ¿no? Otro tipo de diseños con una matemática mucho más avanzada.
en la cual se utilizan, ahorita creo que tengo, les voy a mostrar más cachito, ya, todo el sistema para encontrar capacitores, o sea, las frecuencias, los cortes, etcétera, y poder configurar de esta forma, ¿sí? Para el diseño en función de las frecuencias. En este caso, el fabricante, como es un amplificador de audio, el fabricante ya me da, él me dice que con esta configuración, esta es la que nos está mostrando, voy a obtener el mejor sonido. Obviamente, si el fabricante quiere vender su producto, obviamente te va a dar lo mejor, ¿sí? Porque si me da lo más fuerte, como yo es lo que siempre discrepo los ex estudiantes, de obtener lo más fuerte posible. Por ejemplo, hacían sus prácticas, ¿no? en Focal, de obtener el sonido más fuerte, pero les interesaba si sonaba bonito, o sea, tenía un sonido exquisito, agradable. No, o sea, no les interesaba, lo único que les interesaba era que suene fuerte. Si el fabricante de esa misma forma, entonces me va a dar algunos otros componentes donde, como el de internet, ¿sí? Para que suene más fuerte le han metido 28 voltios y este componente funciona con más o menos 18. Obviamente sí va a sonar más fuerte, pero no tiene un buen sonido, y aparte no les va a funcionar ese componente amplificando más de un cierto tiempo, se va a recalentar y se va a quemar. En cambio el fabricante, ¿qué es lo que ha hecho? Diseñar, ¿sí?, estos circuitos que nos está mostrando el fabricante para que trabaje dentro del rango de temperatura, el rango de frecuencias, el rango de fidelidad, de sonido, etcétera, con toda con todas las garantías que nos puede dar, ¿sí? ¿Qué nos queda a nosotros? Señal de entrada es muy baja, obviamente va a amplificar, pero no voy a llegar a la potencia máxima. O este circuito va a amplificar, pero yo necesito 5 voltios. Este está diseñado para darme 5 voltios, pero con una entrada de 2 voltios. Bueno, vamos a poner de 500 voltios. Me da una salida de 5 voltios. Yo necesito los 5 voltios, pero la señal de entrada que tengo no es 500 milivoltios, sino es 100 milivoltios. Entonces, ¿qué me queda? Cambiar estos dos componentes, que es la práctica del día, ¿no? La práctica 2, en todo caso, ¿sí?, del diseñar, ¿ya? Y es lo único que podría hacer con estos componentes. La fidelidad ya está dada, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué componentes voy a diseñar? Son en función de la carga que tengo, la ganancia que yo requiero en función de la voltaje de entrada, pues según la ecuación. Lo único que me queda es ver cuál de estos componentes me doy como dato y cuál de ellos voy a calcular en la ecuación, como hemos hecho acá, ¿sí? Nos hemos dado este valor de 680 como estaba en el circuito. Yo quería darme un K, pero igual funciona, ¿no? Poniéndome un K, obviamente me va a dar otro valor más próximo a un valor comercial, porque este no es comercial. 68K sería el comercial, ¿sí?, al que voy a encontrar. Pero si ustedes necesitan así tal como está, 67.3 no vamos a encontrar. Bueno, me pongo uno de 50K, o bueno, 60K, y un potenciómetro de ajuste fino de 10K, ¿no? O de 20K. Y lo ajusto hasta los 67.3K. O sea, también se puede, ¿no? No es que no hay en el mercado, así ahí ya perdí, ¿no? No es así. ¿Sí? Entonces, eso es diseñar, en este caso. En un amplificador de clase A o clase B es similar, ¿sí? Solo que se utiliza más incógnitas, más matemática. ¿Por qué? Porque son componentes sueltos que hay que ir revisando. Lo que hemos aprendido conmigo es ver qué tipo de transistor es el que voy a utilizar, ¿no? ¿Qué tipo de transistor?
En las prácticas también habíamos visto que colocando un transistor, el BC548, creo que lo sigo teniendo acá, esto será, ¿sí? Aquí está, ¿ya? Entonces el cálculo que hemos hecho para este tipo de parte de potencia con transistores es lo más sencillo que he encontrado, ¿no? Se puede hacer el tipo A y el tipo AB, perdón, el tipo A, el tipo B y el tipo AB, ¿no ve? Bien, entonces hemos visto que con este BD135 que pueden suministrarnos y disipar esa potencia, funciona, nos da la potencia que se ha calculado teóricamente. Pero si esto lo hacía con el BC548, con este otro, sí trataba, no nos daba la potencia que hemos calculado teóricamente, pero llegaba a cierto límite, ¿no? Pero el protero nos estaba diciendo que este componente no va a llegar a esa potencia, de todos modos, si fuese físico, este llegaría a recalentar tanto que se llegaría a quemar, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? En diseño calculamos nuestra potencia, etcétera, lo que tenemos que calcular. ¿Para qué? Para ver qué componente, ¿sí?, se debe utilizar, ¿no? Obviamente este no, que eso hemos visto entonces en esa parte. No me estoy quedando con esto porque esto ya no vamos a encontrar, especialmente de audio. Esto es para motores, perfecto, así de simples, pero para audio es unos 100 transistores, póngale, ¿sí? Ya, no les digo porque son 100 transistores, me da flojera, sino que les digo que esos componentes son antiguos, ¿sí? Ahora todos los componentes con los que nos vamos a topar son ya integrados, ¿sí? Y esto de integrar, estoy hablando no de este año, del 2020, estoy hablando del 2010, incluso tal vez más antes. Entonces, para que ya, el problema es que está en la malla curricular, esto de clase A, clase B, con los transistores, obviamente está en la currícula, entonces tengo que nomás entrar a ese tema, pero desviarme y trabajar con componentes actuales. Bien, entonces eso les voy a mostrar la matemática que se utiliza para ese tipo de cálculo. Les voy a mostrar sobre la matemática que se utiliza para ese tipo de diseño. Vamos a abrir estos de acá. Bien, entonces trata de, bueno, es diseño de amplificadores, ¿sí? Bien, en ese diseño de amplificadores lo que se va es en función de las impedancias de entrada y salida del amplificador, ¿sí? Se utiliza lo que es retroalimentación. Ya, acá tengo un sistema, diagrama de flujo de coeficiencia de reflexión de entrada. Ya, los nodos, esta parte de aquí, estos lazos de acá, ¿sí? Todo eso tenemos que calcular. Esto es funciones de transferencia, es como cálculo 4, digamos. Esta es la ecuación de transferencia, ¿sí?, del amplificador que se está diseñando. Entonces, para ello necesitamos nosotros llevar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, que sería transformada Z, y lo que es la Laplace, ¿no? Se podría llevar, ¿ya? Entonces, esto ya, si alguien desea entrar a diseño como tal, pues mejor entrar a la universidad, ¿no?
Como nosotros somos técnicos superiores, no tenemos los cálculos 1, 2, 3 y 4, ni siquiera tenemos el cálculo 1, porque ahora ya se ha extraído el cálculo. Bueno, ustedes no llevan cálculo 1, digamos. En función de cálculo 2, cálculo 3, pues, se me haría difícil darles, ¿no? un diseño de esta naturaleza. ¿Sí? Es diseño de amplificador, no me estoy inventando. Esa es la matemática, son funciones de transferencia lo que se encuentra. También se trabaja en función de el amplificador, no solo es audio, ¿no? Ya les dije del motor. Entonces en esta función de transferencia se pone el torque del motor. ¿Sí? Aquí gráficamente no tengo ningún ejercicio de eso. A ver, vamos a ver el otro. También es de la parte operacional, es un poco más simple, pero la matemática es más compleja, ¿no? De la que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Se fijan, aquí igualito estamos con la función de transferencia. Enseguida les muestro la parte de introducción, ¿no? Rango de salidas. ¿Sí? Esto es cálculo ya para ustedes, cálculo 1. Son amplificadores operacionales, lo más simple que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Son funciones de transferencia estos, ¿no? Creo que nosotros estamos haciendo todo esto, lo que ellos se han dedicado a hacer, lo que han aprendido, llega a una ecuación, ¿sí? Y esa ecuación nosotros la estamos utilizando como cierta, ¿sí? Vamos a ser personas que vamos a creer ciegamente a lo que ellos han diseñado y nos han dicho que esta ecuación responde a ese amplificador, ¿no? Y trabajamos. Y lo que el fabricante nos está dando también, bueno, es el fabricante, me imagino que igual son funciones de transferencia, todo es en función de transferencia. ¿Ya? Topología de amplificadores. Entonces, todo lo que nos está diciendo, lo que está haciendo el fabricante, me imagino que es para vender, ¿no? Y no nos va a poner un circuito que no funciona o que solo mete ruido y no amplifica buen sonido. Ya, entonces esto es lo que es diseño. Yo agarrar esta matemática y enseñarse a ustedes, tendríamos que repasar todos los cálculos que se llevan y así poder entender, ¿no? ¿Sí? No, es un poquito complicado como docente tratar de hacerles llegar esta matemática a ustedes para, como han visto acá, para lo que es diseño de amplificadores. Ahora, en nuestro caso, el diseño de este amplificador que hemos visto del fabricante cumple porque el fabricante nos está dando algo que sí va a funcionar porque es su producto, y nosotros lo que estamos haciendo en función de nuestros requerimientos, diseñar este circuito para amplificar a la ganancia que yo requiero, para obtener el voltaje de salida que yo requiero en función del voltaje de entrada. Y listo. Con eso me olvido de toda esa matemática. ¿Ya? Si necesito hacer mi propio circuito, si necesito verificar los componentes de un equipo de sonido, me voy a encontrar con estos. Los estoy conociendo aquí en estas clases para reemplazar o buscar un reemplazo. No siempre vamos a encontrar de este fabricante, puede que tenga las mismas características mejores uno con el LM, que es de otro fabricante, tendrá su código, pero va a tener las mismas características que tiene este. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a reemplazarlo, que tenga estas características básicas.
Si tienes características básicas, pues agarro ese componente y lo reemplazo por ese otro, ¿sí? Y quizás no encuentre TDA 2030, entonces busco un reemplazo de otro fabricante y ya está. Entonces me podría ayudar, ¿no? Bien, jóvenes, entonces eso es lo que hemos visto hasta ahora. Podemos rediseñar, podemos encontrar la ganancia que queramos, podemos encontrar el voltaje que queramos en función de un voltaje de entrada con este tipo de configuración del amplificador, que la matemática ya ha pasado para que llegue a esto, ¿sí? Entonces con esa matemática que no conozco ni la cuarta parte, pues aquí ya tengo el circuito y lo básico que hemos aprendido conmigo para poderlo rediseñar, ¿sí? O sea, diseñar ganancia en función de una entrada. Hemos empezado con amplificadores de baja potencia y hemos llegado a los amplificadores de potencia más grande y que sean integrados, ¿no? La parte de potencia está aquí adentro. Creo que tenía aquí, a ver, en uno de estos vi el circuito. No me acuerdo ya. Uno de transistores. Uy. Vale, no está. Es un montón de transistores, ¿sí? Por eso es que los transistores son... Bueno, de que funciona, funciona, pero ¿para qué gastar nuestro tiempo? Bien, ok, no. En tecnología electrónica me imagino que han polarizado un transistor. Eso es suficiente para hacer un puente H, para control de los elevadores, contactores. Un transistor con esa configuración en corte, en saturación, en área de trabajo, nos va a servir bastante, ¿sí? Pero para hacer circuitos de audio o más avanzados, preferible es integrado, ¿sí? Bien, jóvenes, váyanse a trabajar. Mañana tienen que entregar la práctica, esta segunda práctica. La otra práctica no sé cómo vamos a hacer, pero deberían llamarme, pues, o de entrada decirme que no hemos hecho la práctica porque no se puede, y vuelvo a no sé explicar, denos más plazo. Bueno, ¿por qué no han hecho la práctica 1? Bueno, ya, ni modo. Sí, lo escuchamos, que sea hasta mañana, Inge, las dos prácticas. Por favor, Inge. Porfa, Ya, Inge. perfecto. A eso tenemos que ir, pero ¿necesitan alguna explicación extra para la práctica 1? De la práctica 1 les voy a explicar ahora, ¿ya? Por si necesitan. Si no necesitan, ya ni modo, igual os voy a volver a explicar. No quiero que nos quedemos sin entender. La práctica 1 es el análisis, ¿verdad?, del amplificador, de esos dos amplificadores que les he mandado, ¿no? Bien, lo tengo aquí los dos amplificadores, voy a mostrar. El análisis, ¿qué es? Agarrar el componente, este era 22K. Bien, agarrar el circuito y analizar. ¿Cómo voy a analizar? Esos componentes ya son del fabricante para darle estabilidad y fidelidad al circuito, ¿no? Bien, el resto de los componentes, ¿sí?, son de la configuración del amplificador. En este caso me está configurando como un amplificador no inversor, ¿sí? Voy a mi teoría y la ecuación de un amplificador no inversor es esta, la de acá. Para analizar es ver cómo está trabajando, ¿sí? Puedo hacerlo en forma de simulación, medir mi voltaje de entrada
¿sí? 300 milis, mi voltaje de salida 9.75. Utilizar esta fórmula y ver su ganancia. Matemáticamente utilizar la ecuación, ¿sí? Coloca aquí el resistor R2, que puede ser otro valor, aquí es R1, ¿sí? ¿Sí? Este R2 no es este R1, o sea, este es R2 de la teoría, del texto de la teoría. Otro editor puede tener otro valor, pero la ecuación siempre va a ser 1 más la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de polarización de tierra, ¿sí? Esta. Entonces, arriba coloco este valor, 22K, abajo coloco este otro, que es el R5, ¿sí? Ya, pero el que va a tierra, o sea, tengo que estar a mano con el circuito más la ecuación de mi teoría, ¿no? Pondré mejor eso. ¿Dónde está ese texto? Introducción. El no inversor. Entonces aquí está mi circuito de la ecuación R2, ¿sí? R2 es este, el que va a retroalimentación. Entonces agarro mi circuito. ¿Cuál es el que va a retroalimentación? Es este, ¿sí? 22K. Perfecto. Ahora reviso el otro resistor que va del inversor hacia tierra, es el que está aquí abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es en mi circuito? Es 680. Perfecto, pues lo que hago es reemplazo acá, ¿sí? 22K sobre 680 más 1 y ya tengo mi circuito analizado. Sé que este circuito trabaja con una ganancia de 33, ¿no? 33. ¿Sí? Su ganancia de este amplificador es 33, y eso es lo que les pide en la práctica 1. En la práctica 2 es diseñar. Se necesita obtener una ganancia de, no me acuerdo, yo hice como de 100, ¿sí? Bueno, pues entonces me quedo con este resistor, o con este, con cualquiera, me quedo con ese, ¿sí? Coloco aquí los 680, coloco nada más, ¿no? La ganancia, ¿sí? Esto es ganancia, ¿no? Entonces ganancia va a ser igual a, creo que lo necesito acá, ¿sí? Ganancia es igual a 1 más R2 sobre R1. Me quedo con R2 y despejo con R1, o sea, con los 680, y despejo el otro resistor. Ese valor que me sale sustituyo por este, y ya tengo un amplificador con esa ganancia, y verifico en la simulación. Eso es la práctica 2. Y en mi vida cotidiana como técnico, si necesito hacerme un amplificador o alguien me pide que amplifique cierta señal, entonces tengo mi señal de entrada y me pide que alimente un circuito de 5 voltios, ¿sí? Coloco aquí 5 voltios, pongo el voltaje de entrada que tengo del equipo que tengo que amplificar, digamos 200 milis, ¿sí? Aquí 5 voltios, 200 milis, y me doy como valor a este 680, despejo mi R2, listo. Con eso, con el valor que encuentre, sustituyo aquí. Cuando tenga 200 milis voy a obtener aquí 5 voltios, y eso es lo que voy a hacer con este tipo de amplificadores, ¿no? Si necesito invertir, entonces voy a hacer la configuración de inversión, ¿sí? Si necesito sumar, entonces hago la suma. Pero obviamente este es para audio, ¿no? Lo que me está dando es para audio, pero también puedo hacer la suma. Pero por lo general, el circuito de suma que se usa en audio también viene acá, ¿sí? El 741 va a venir aquí, y en mi circuito de sumador, vamos a hacer aquello rápidamente, tengo R2 y mis resistencias que deberían ser el mismo valor, ¿no?
¿sí? Este R1, A, B y C tiene que ser el mismo valor. Vamos a poner de un K, que vamos a usar de 2 únicamente. Aquí, acá, acá. Más, lo dejaremos 10 K, porque vamos a cambiar. Y la de retroalimentación. Listo, ¿cómo es el circuito? Va por el inversor y tenemos la señal de entrada, ¿no? Que está a tierra, ¿sí? Por la no inversora. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Los tres. Ya está. Tengo aquí mi señal de entrada. Bien, este amplificador lo que está haciendo es amplificar, sumar las señales, ¿sí? Y este se va a encargar de darle la potencia. Nada más. Entonces, vamos a poner 200 y 100. 1000. 50.000. 100.000 para este. Bien, a la 4 se va con este de aquí. Estoy haciendo más rápido que se puede, ¿ok? No es a prodigio, pero el B va a ser el A va a ser una de las señales, el B va a ser la otra señal y el C va a ser mi salida. ¿Sí? Bien. Aquí tengo mis dos señales de entrada y mi señal de salida. Y esto se está sumando. Entonces estos amplificadores hacen todo el trabajo de la parte inversora, no inversora, la parte de sumadora, diferencial, y este sería mi potencia. Entonces acá puedo sumar tanto agudos como bajos, ¿ves? Y mandarlos a un parlante, ¿no? Con potencia. ¿Sí? Mezclar estos dos sonidos. Bueno, eso hemos aprendido, ¿ok? Todo eso hemos aprendido. Entonces, Inge, sí, men. ¿cómo puedo hallar R2 si solo tengo R1? Despejando la fórmula. Fácil. Ah, ya, listo, gracias. Despejando la fórmula. Aquí hemos visto, ¿no? Bien, aquí R1 y ya despejó de esta ecuación, he despejado esta, ¿sí? Este que está sumando se pasa acá a restar, este que está dividiendo se pasa aquí a multiplicar. Ya tengo mi R2 despejado y listo. Obviamente necesito el valor de la ganancia, ¿no? Bien. ¿Alguna otra sugerencia? Entonces mañana me entregan la práctica 1 y el lunes la práctica 2. ¿Está bien? Positivo, Inge. Ya. Ya, jóvenes. Entonces voy a preparar este video. Dime. Lo vamos a modificar porque yo hace rato
tarea, bueno, no tenía tiempo, ¿no? Y eso porque aquí dice que falta 4 horas. Para la práctica 1 La 2, es hasta mañana. Pero no, igual. la vamos a modificar, ¿no? Sí, ahora lo voy a modificar. La práctica 1 para mañana, sí, hasta la medianoche de mañana. La práctica 2 hasta la medianoche del lunes. Sí, ahorita lo voy a modificar. Ya, jóvenes. Entonces, pues mándenme algún mensaje al grupo para si es que necesitan ayuda. Aunque no creo que ya, porque si se han fijado, no es muy complicado hacer aquello. ¿Sí? En su informe necesito que pongan el desarrollo de la ecuación, del cálculo, tanto de la ganancia para práctica 1, como el de la resistencia, cualquiera de las resistencias para la práctica 2. El circuito modificado de la práctica 2 obviamente. Y las señales, ¿no? Del osciloscopio o del graficador, de cualquiera, también eso me tienen que colocar en su informe. ¿Sí? Y la comparación, ¿no? O sea, la verificación. Teóricamente me sale tal cosa y en la práctica me sale tanto, ¿no? Como el que yo hice. A ver, vamos a revisar aquello. Sí, creo que hice hoy día. Bueno, tenía un valor acá, ¿verdad? Y me da 33 punto no sé cuánto. Y en la simulación me da 33. ¿Ok? Sí, matemáticamente me da un número con decimales. Y aquí me da 33. O algo así. Obviamente no les va a dar exacto el mismo valor, ¿no? Pero sí va a ser muy próximo. Tampoco tiene que ser muy diferente. ¿Ok? Nada más, eso tienen que lograr conseguir ustedes. Ya, entonces nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Bueno, no la siguiente clase, sino que les vaya bien. Hasta el lunes espero sus prácticas. ¿Ok? Listo, dije. Ya. Gracias. Chao, chao, jóvenes. Chao, chao. Rangel, hasta luego. Chao, chao, hijos, nos vemos. Chao.